Oigan, hermanos, la lectura de esta mañana es primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, particularmente los versículos del 1 al 7. Ya no la voy a realizar porque le tengo una noticia. Ya la realicé a las 10 de la mañana. Y todos estos temas van a estar seriados martes, domingo 10, domingo 11. Todos estos temas van a estar seriados. Así que si usted se pierde uno, se va a perder de bastante. Si no llegó a las 10 de la mañana, tache guarache, como decía la maestra de mi hija. Espero que lo haya escuchado por Facebook y si no, que lo escuche. No puedo hacer más por usted. Vamos derecho y no me quito, como decíamos antes. Eso de si me pegan, si me desquito ya no es cristiano, ¿verdad? Lo de voy derecho y no me quito, eso sí. Entonces, por favor, no se lo pierda. Ve allí el Facebook de la iglesia para que usted pueda escuchar estas predicaciones, estos estudios. Con más formato de predicación, al menos de mi parte, en la mañana y en este momento, es que le invito nuevamente a que tenga su Biblia abierta en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Nosotros apenas consideramos el versículo 1 y como ya di introducción hace rato, ya me voy derecho, porque no tengo para más. Ahí tengo el reloj que me dice que ya llevo 1 minuto del tiempo que me corresponde. Así que vamos al versículo 1 y 2 solamente para repasar el versículo 1 que dice: finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada. Estoy leyendo mal, hermanos, y ustedes no me avisan, perdónenme. Les digo que esta Biblia está nueva y se pegan las hojas y ya me fui en banda, perdonen. Va de nuevo. Primera Timoteo 3, 1 y 2. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Ese es el versículo 2, al que ahora ya vamos. El primer versículo nos llevó 1 hora, porque habla del deseo que hay para servir. Ese es el factor intangible del pastorado. ¿Quién es y qué hace un pastor? Estamos viéndolo hoy, todo el día de hoy, para luego contrastar con quién es y qué hace un diácono. Usted se va a sorprender, pero son pues casi una copia calca, con una diferencia que es sustancial, pero son muy similares. Solamente que sus trabajos son diferentes, particularmente en un punto, y está en este versículo 2. Pero dice allí el versículo 2 al inicio: un obispo, palabra que ya había aparecido con obispado, un obispo debe ser. Esa palabrita debe es la misma que se utiliza, por ejemplo, en Juan capítulo 4, cuando dice que el Señor le era necesario pasar por Samaria. Es absolutamente indispensable, no es negociable, no hay rebajas, debe ser. Yo les decía hace rato a quienes estaban aquí a las 10 de la mañana, yo les decía: si usted va al médico, usted no le pregunta si es fiel a su esposa, si es buen trabajador, si tiene su casa en orden, si sus hijos lo respetan. A usted no le interesa nada de eso. A usted le interesa que sea un buen médico, un buen dentista, un buen oftalmólogo o lo que sea. Pero lo que le interesa es su práctica, no tanto su persona. Pues Pablo habla tanto de la práctica como de la persona, porque las dos son importantes. Es la única profesión en el mundo que tiene este nivel de exigencia. Usted sabe, a los líderes de corporaciones gigantescas, multinacionales, luego le sacan algunos trapitos al sol y uno dice: ay, mamá, bueno, pues es bueno para el negocio, pero en su vida, ay, mamá, ¿verdad? A los políticos, pues a lo mejor son líderes y mueven gente y todo, pero luego le sacan sus trapitos al sol y uno dice: ay, mamá, ojalá, pues pobre persona y qué vergüenza para su familia. Eso no hay lugar en el pastorado, no puede ser. De hecho, hace rato que mencionábamos las razones por las que alguien debería considerar el ministerio, alguien podría tener el deseo, ya no dije, pero hay más razones también erróneas para entrar al ministerio. Yo hace rato mencioné, ¿verdad? La vanidad, el querer ser admirado, el querer ser
amado por las personas, el querer hacerse de dinero, aunque ya dijimos no hay en esto. Hay profesiones donde sí se gana mucho, aquí no. No es queja, es solamente la realidad de Latinoamérica. Así es, el 75% más o menos, 70-75% de los pastores en Latinoamérica somos bivocacionales. Es así. Pero hay otras razones erróneas. Una razón muy errónea, y me ha tocado ver, porque ustedes ya saben, pues tengo la bendición de relacionarme con gente de muchos lados, y también de haber enseñado en seminario y todavía enseñar hoy, etc. Y uno va conociendo a muchas personas, y hay individuos que entran al ministerio hasta por culpa. Escuché decir al pastor Luis Palau, evangelista Luis Palau, ya con el Señor, en alguna conferencia que dio, él dijo: es increíble cuántas personas después de un gran pecado inician un gran ministerio entre comillas. Entonces han caído en una cosa escandalosa, pero lo primero que hacen es: no, Señor, ahora sí te voy a servir con todo lo que tengo, me entrego todo a ti, y van y se meten en un seminario. Y más bien están queriendo pagar sus pecados ahora sirviendo al Señor, porque ni siquiera la gracia han entendido. Entonces van del extremo al extremo. Terrible razón. No deberías entrarle por eso. Se entra esto no por algo, sino por alguien. Y yo lo mencioné hace rato. Y en el versículo 2, después de hablar del deseo, ahora Pablo viene con las características todavía más claras, las medibles, las que la iglesia da testimonio. Un obispo debe forzosamente ser, pues, irreprochable. Quede claro que irreprochable no quiere decir perfecto, porque entonces solamente uno cabría en esa descripción, y ese es nuestro Señor Jesucristo. No podría ser. Es más, discúlpeme, pero ni el apóstol Pablo, porque luego más adelante en la segunda carta de Pablo a Timoteo le dice: tráete a Marcos porque me es útil. Se me pasó la mano con el buen Juan Marcos, y pues tráetelo ahora sí. No era perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir irreprochable? Una persona que es irreprochable es aquella persona que no tiene una vida escondida, un lugar secreto o un lugar lleno de secretos que los demás no le conocen. No es alguien que al rato nos va a salir con que: uy, ¿qué crees? Que tenía otra familia. No puede ser. Nadie sabía. Pero pues los hijos ya son universitarios, ya lo buscaron y ya salió. No puede ser alguien que se la pasa mintiendo. Vaya, si como cristianos no mentimos, pues menos alguien que escude sus mentiras con más mentiras y termina viviendo en una fantasía, en una irrealidad. El que es irreprensible es una persona que tiene una sola cara detrás del púlpito, y en su casa es el mismo. Y su familia da fe de eso, y su iglesia da fe de eso. Me enteré de una persona que estaban ya en esta ceremonia que se hace en algunos lugares de ordenación, ¿verdad? Para imponer las manos y decir bienvenido al cuerpo pastoral. Y por último, después de pasar con excelencia su examen doctrinal y demás, ya dijeron: bueno, pues si hubiese alguien aquí que tenga algún impedimento para que el hermano sea ordenado al pastorado, que lo diga. Y dentro de los mismos sinodales se paró su papá y dijo: yo sé que trata mal a su esposa y la ha llegado a golpear. Va para atrás. Es que los de la casa lo conocen a uno mejor. Son los de la casa los que saben en realidad cómo es. El que es irreprochable no es uno que sea perfecto, ahí nadie cabe sino solo nuestro Señor Jesucristo. Pero sí debe ser una persona que no tenga una doble moral, un doble discurso, una doble cara, que no tenga una careta delante de la iglesia, pero que sus hijos den testimonio de que es otra persona. Es el mismo en todo lugar. Y en la sociedad lo conocen por ser tal como todos los demás lo describen. Pablo dijo: no que lo haya alcanzado ya, no que ya sea perfecto, sino que sigo adelante. Filipenses capítulo 3, versículo 12.
Escribió eso casi después de 30 años de haber comenzado su vida cristiana. Y él decía, no es que ya sea perfecto. Así que él mismo no afirmó ser perfecto para decir el pastor tiene que ser perfecto. Al hombre que le escribió esta carta, en Hechos capítulo 16, versículo 1 y 2, dice que Pablo llegó a Derbe y a Listra y había un hombre llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y no tenía redes sociales, no tenía Insta, no tenía TikTok. Timoteo no subía sus no sé cómo se llamen, sus tics, sus talks o TikToks, no sé cómo se llama eso. Pero no lo subía allí a su Insta, Bible Study On. Y aquí estoy estudiando para el sermón y haciéndose publicidad. A mí no me gusta hacer esas cosas, pero habrá quien sí las haga de buen corazón y está bien. Pero este era famoso en 2 ciudades y no tenía redes sociales. Su testimonio trascendía las paredes de su templo. Bueno, ni había templos, de la casa donde se reunían. ¿Se imagina? Era un tipo en serio. Sin duda que el Señor lo cruzó su camino con Pablo y estos dos fueron una bomba allí ministerial. ¿Pero qué cree? El llamado a la irreprensibilidad no es solamente del pastor. Filipenses capítulo 2, versículo 15, ¿qué dice? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. El llamado a la irreprensibilidad, a tener una vida y una sola vida, es a todo creyente. Todo creyente debe ser irreprensible. Y luego Pablo dice, debe ser irreprochable, marido de una sola mujer. Pues ahí ya tronó para Timoteo, ¿no? Ahí es para que yo hubiera dicho, pues entonces bájate del pulpo, Timmy, porque tú no, al menos no parece que hayas estado casado, que eras soltero. ¿Y qué pasa con Pablo? Pues también porque dice, pues que no tenemos nosotros derecho como los demás apóstoles de traer una esposa que ande viajando con nosotros. O sea que él no traía esposa. ¿Era soltero el apóstol Pablo? Bueno, el escritor John Pollock, él dice que no. Y me parece que no lo era. Que no era soltero, sino que era viudo. Y basa su comentario en primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 8, donde Pablo escribió, a los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Pero si carecen de dominio, cásense, porque mejor es casarse que quemarse. Yo voy a decir algo, para ser fariseo no podía ser soltero. Y Pablo era fariseo de fariseos. Lo más probable es que Pablo haya sido viudo, porque el Señor le dio el dominio para ya quedarse sin casar y encontrar felicidad así. Entonces, ¿qué quiere decir marido de una sola mujer? Literalmente podrías traducirse hombre de una sola mujer. Es decir, es una persona que es sexualmente puro. Y aquí es donde ya entramos hay que desmenuzarle. Bueno, pero ¿qué quiere decir eso de sexualmente puro? ¿Que jamás tiene una tentación o un pensamiento? No. Hombre de una sola mujer, su vida está consagrada a una sola mujer. Entonces no es el don Juancito de la iglesia, que le anda dando alitas a todo el mundo. Está fijo en que, pues, si tiene el deseo de casarse, un día aparecerá la princesa que se le saldrá el zapatito y entonces dirá, es ella, como Cenicienta. No, obviamente las cosas no funcionan así, pero que está consagrado a una sola mujer, que tiene amigas en la iglesia a lo mejor o en otros lados, pero que no anda dándole alitas a las mujeres. Porque además déjeme decirle, y esto lo digo con mucho respeto, pero hay quienes ven al pastor con cierta admiración y a veces hasta con admiración de esa que usted ya me entendió. No digo que en la iglesia, pero mire, le voy a poner un ejemplito. Aquí está mi reina. Un día fue a predicar en un lugar de un gran país,
para que nadie sepa dónde fue. Y entonces estaba yo allí predicando. Era un campamento. Y una señorita, uno ve la sonrisa diferente. Discúlpenme, hermanas, pero uno ve la sonrisa diferente. Sonrisas de hermanas, aquí está. Pero uno ve la sonrisa así. Y uno dice, ay. Y para donde yo iba andaba con la sonrisita. Y yo me sentaba a comer con todos así en las mesas, ya sabe, mesas de campamento, ¿verdad? Preciosas de mármol, porque viene nuestro campamento, entonces bonitos, ¿no? Usted sabe, del Marriott, así, bonito. Bueno, estábamos allí y yo alzaba la vista y estaba a lo lejos. Entonces, a la segunda predicación, puse en el proyector, pedí que pusiera una foto gigante así de mi reina. Y entonces cuando iba a empezar, ¿qué les digo? Esta es mi reina. Y la extraño desde que salí de mi casa. Y yo nada más vi cómo alguien se sintió así. No puedes. El pastor tiene que ser alguien, aun cuando sea soltero, sexualmente puro. No puede andar con comportamientos infantiles y de adolescente. Tiene que ser hombre consagrado a una sola mujer, aunque sea soltero. Su vista tiene que estar en una y nada más. Hay hombres que duermen al lado de una, pero viven con 1000 aquí. El pastor no puede ser uno de esos. ¿Sabe cuál es mi miedo? Mi miedo es que los varones de esta iglesia digan, es que le dices reina a tu reina porque eres medio cursi, porque eres sentimental. Ya te conocimos, Pastor Santi, es que tú eres así. Y no se den cuenta que yo les estoy dando además ejemplo de que a tu esposa la tratas como reina o no estás representando bien a Cristo, mi hermano. ¿Me explico? Y las hermanas casi rompen en ovación y los hermanos así como, no, pues ¿qué pasó? Ya vamos a empezar. Pues perdóname, pero así es. Como Cristo amó a la iglesia. Y yo sé que hay diferentes personalidades, pero lo que dice, como Cristo amó a la iglesia. Entonces, no menos que eso. Marido de una sola mujer, sobrio. Otra palabrita que es sumamente llena de significado. ¿Quién es el sobrio? Pues el que no está embrutecido por el alcohol, diríamos. Pero en el sentido bíblico, sobrio es una persona que tiene la capacidad de controlarse. Es alguien que está bajo el control del Espíritu de Dios. Mire, los líderes espirituales deberían evitar todo tipo de situación que los mantenga fuera del absoluto control de sus vidas. Pues ya ni hablamos de las drogas, porque van a afectar la mente y eso afecta el desempeño y además tu conducta. Yo tenía un profesor en alguna de las múltiples universidades que pisé, no por inteligente que anduviera sacando maestría, sino por burro, ¿verdad? Me tuve que cambiar de una a otra. Tenía un profesor en una de esas universidades que todos admirábamos. Mire, llevaba su ropita de Roberts y cuando salieron los zapatos Flexi Country, era de los primeros en traerlos y todos veíamos, ¡ay, zapatazos y vestido! Y nos enseñaba historia de la arquitectura, no con fotos de librito, sino con las de sus viajes. Joven, guapetón, exitoso en una constructora de esas grandotas en México. Era como que cuando yo me gradué voy a ser como ese. Bueno, pues nos llevó de viaje para conocer la arquitectura de allá, de algún lugar del norte de México. Nos agarró un aguacerazo en una carretera. Que el del autobús dijo, lo siento, no puedo manejar así, estamos en peligro todos. Estábamos así bajo una cortina de agua, no se veía nada. Y empezaron a sacar las latas. Y empezaron a prender los cigarros. Si yo me paraba, yo metía la cabeza en la nube de humo de cigarro. Si me sentaba en mi asiento, me quedaba aquí y me paraba así. Imagínense la cantidad de gente fumando y el tiempo que estuvimos ahí. Bueno, pues le empezó a entrar con los alumnos. Al ratito estaba haciendo desfiguros en el camión. Al grado que empezaron a dar así codazos hasta que me llegó el codazo y se estaba besuqueando con una de las alumnas allá en el fondo del camión.
perdió todo control. El hombre aquel que nos impactaba, allí se acabó el respeto, o al menos la admiración. Le respetamos, al menos yo como profesor, pero ya la admiración ya era así como, no, ya no es igual. El pastor tiene que ser una persona sobria, está en control de sí mismos, y los creyentes también. Primera Tesalonicenses 5:6 dice: por tanto no durmamos como los demás, sino seamos sobrios. El sobrio es el que está en control de sí mismo, no se va a la euforia. Si pierde su equipo, y tenemos mucha práctica en esto algunos de nosotros, si pierde su equipo no se deprime, no lo agarra el día martes aquí, ay, ¿por qué, Señor? Qué fea es la vida. No, hermano, si gana su equipo, algunos no sabemos mucho de eso, pero si gana su equipo tampoco sale a las calles sin camiseta a gritar gol. No, estás en control de ti mismo. Tienes control. Bueno, pues entonces debe ser sobrio, debe ser además prudente. Y esta palabrita de prudente quiere decir, viene de una raíz muy interesante, que quiere decir que no se mete en problemas, que sabe conducirse de cierto modo, que no está trayendo problemas sobre sí mismo. ¿Ha visto que hay personas que son como carros chocones? Ya tiene problema con este, ya tiene problema con este, ya tiene problema. Para donde se mueven tienen enemigos, o al menos gente a la que le disgustan. Y no es que tengamos que ser monedita de oro, pero es que debes saber conducirte, debes saber leer a las personas, entenderlas. ¿Cómo me acerco? ¿Cómo le hablo? ¿Qué le digo? El pastor tiene que ser prudente. Y los creyentes también. Decía Charles Spurgeon: un sano juicio y una sólida experiencia deben instruirles. En discursos a sus estudiantes escribió esto. Un sano juicio. Debes saber cómo conducirte, de modo que no te metas en problemas por tu boca o por tus actos. Tu boca tampoco te debe estar metiendo. No debes estar creando incendios con tu boca, como dice Santiago capítulo 3. No sé cuál es la fascinación de discutir aquí, para que todo el mundo vea. Pero cuando el Señor dijo para que todo el mundo vea que son uno como tú y yo en mí, Padre, estaba hablando de la unidad, no de las discusioncitas teológicas en Facebook. ¿Cuál es la necesidad? Tenemos un asunto teológico que enseñar, vamos a nuestras iglesias, queremos refinar nuestra doctrina, pues traigamos maestros, conferencistas y aprendamos juntos, pero aquí no lo vamos a arreglar. Nada más el mundo ve y se ríe y sonríe. Ahí está. Ni ellos se la creen. Ni ellos saben bien qué cosa con ese libro. Un sano juicio y una sólida experiencia. Tiene que ser una persona que se sabe conducir. Y ya me pasó haber ido a una boda y a un funeral en el mismo día, como pastor a las dos. A predicar en el funeral y a predicar en la boda, en el mismo día, tarde y mañana. No puedes entrar. Y tampoco tú, hermano creyente, puedes entrar al funeral. ¿Qué? ¿Por qué tanta lloradera? Pues ya está con el Señor, no vamos adelante, victoria en Cristo. ¿Qué no estás viendo al viudo? ¿Qué no estás viendo a los huérfanos? A los nietos llorando, a la abuelita. Pues cállate. Si no sabes decir nada, mejor cállate. Tampoco puedes llegar a la fiesta de niños, a la fiesta infantil, porque la familia hizo un gran esfuerzo para ponerle su fiesta al hijo, a la hija, y te están invitando. Tampoco puedes llegar allí con tu cara de, pues deberíamos estar estudiando las Sagradas Escrituras en este momento, en vez de brincar en el brincolín. Hay momentos para todo, hermano. Pues te vas y te diviertes, te comes el pastelito, ríes, disfrutas al maguito de fiesta, ¿verdad? Bueno, si es sano también, ¿verdad? Al payasito también, si hace chistes buenos, ¿verdad? Si hace los feos, pues no. Pero disfrutas, te sabes conducir. ¿Y los creyentes qué? Pues los creyentes tampoco deben de carecer de esta sabiduría para conducirse. Entonces, mientras que hablo de esto, usted tiene que verse reflejado. O si no, nada más está escribiendo, a ver cómo les vamos a caer a estos hermanitos pastores, ¿eh? Porque yo los invité a la fiesta y míralo.
Bueno, la siguiente que dice aquí el versículo 2, debe ser de conducta decorosa o decoroso. Esta es una interesantísima. Cosmios. ¿Sabe qué palabra viene de allí? Cosméticos. Cosmos. Cosmos quiere decir orden. El pastor es una persona ordenada. O sea, no que se le dan órdenes, sino que tiene orden. Es disciplinado. Tiene orden en su vida. No tiene un relajo en su escritorio todo el tiempo. Bueno, cuando está trabajando se entiende, pero después ya recoge y deja sus libritos en su lugar. Todos menos yo, reina. No es cierto, sí los dejo. Es más, ya los tengo todos en la computadora. Debe ser una persona ordenada, tiene que tener orden en su vida. Una persona ordenada es alguien que demuestra disciplina y control de sus apetitos, como veremos más adelante. Todos los aspectos de la vida los tiene bajo control en cierta medida. Hay aspectos de la vida que salen del control de todos nosotros, pero usted sabe a lo que me estoy refiriendo. Es una persona que tiene disciplinas espirituales, pero también tiene disciplinas físicas, pero también tiene disciplinas familiares y de trabajo. Es bonito que ustedes nos visiten en casa porque pues no hay mucho donde esconder, ¿verdad? Porque es como de este tamaño a lo mucho, ¿verdad? Entonces no hay mucho para dónde esconder. Pero además de todo, usted cuando va allí a nuestra casita, puede ver si yo los juguetes de mi hija, pues nada más los empujé abajo del sillón. Ya van a llegar los hermanos, échalos para allá, órale, ya. Los calcetines ahí, patealos ya abajo, ni modo, ya no hay tiempo. Pues usted ve cómo vivo y puede dar fe si cumplo con esto o no, ¿verdad? Es una persona ordenada. El creyente debe ser una persona con disciplina. A ver, póngame atencióncita, aquí ya vamos como a medio tiempo. Póngame atencióncita en esto. Una persona indisciplinada es una persona que está contristando al Espíritu de Dios. Casi está. Me hace el chilango. Poco sí. Sí. ¿Y sabe por qué? Porque lo dice la Biblia. Aquí está en Gálatas capítulo 5. El fruto del Espíritu es dominio propio. Una persona indisciplinada es una persona que no deja que el Espíritu de Dios lo domine y entonces pueda desarrollar hábitos y disciplinas. ¿Ya pasamos la salivita? Entonces eso de irse a dormir a deshoras, no, usted tiene una hora, a la que usted guste y mande, pero esa es hora. Eso de pararse, 5 minutos, y apáguele este. Bueno, por la gracia del Señor, ya no soy lo que fui, hermanos. Aquí está mi madre hoy de visita nuevamente con nosotros y ella da fe y testimonio de que algún día agarré el despertador y vámonos para allá. Paz. Pero era un adolescente, no creo que fue antier. Ya estabas viendo la hermana Isabel así como, ay, pastor. No, fue cuando era adolescente, por eso mencioné a mi madrecita, ¿verdad? Entonces, es que tenía de esos molestos que hacen el gallo. ¿Sabe cuáles, no? Que suenan como gallo. Ay, Señor, esos no. Bueno, pero era adolescente, ya está perdonado en la sangre del Señor, ¿verdad? No el gallo ni ese, sino yo. Entonces, el pastor es una persona decorosa, tiene disciplina. En todos los ámbitos de su vida se disciplina. Y los creyentes también. Luego dice Pablo, debe ser además sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario. Palabra bella, hospitalario. Filogenia, donde filos es de amor y genia es desconocido. Este ama a los desconocidos y los atiende. Al que llega allí, que pues, quién sabe quién es, pero se acerca a saludar y le conoce y lo trata bien. Hospitalario no necesariamente quiere decir meterlo a tu casa a vivir, sino tratar bien al desconocido. El pastor dice, debe ser, escuchó, debe ser, no tiene de otra, no es negociable, no hay descuentos ni rebajas en esto, debe ser hospitalario.
Una persona que trata bien al desconocido. A lo mejor invita a la gente a su casa, pero sobre todo les trata bien a aquellos que se van acercando a la iglesia o a aquellos que están en proceso de acompañarnos. Ahora, otra cosita. Vea lo que dice Romanos capítulo 12, versículos 11 y 13. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. O sea que lo que se le manda a todos los creyentes se le manda al pastor, pero a este se le manda con el propósito de ser ejemplo, para que sepan cómo hacerlo, no nada más para que nos lean la cartilla. Pues aquí está que usted tenía que ir. No, pues para que todos lo hagamos, pero con el ejemplo. ¿Sabe de dónde sale tanto del ejemplo y el ejemplo? Vaya conmigo ahora a la primera carta de Pedro, al capítulo 5, donde dice en el versículo 1, por tanto los ancianos, otra palabrita para pastores, anciano, entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrándose de ejemplos del rebaño. Los ancianos entre vosotros, dijo Pablo. ¿Por qué a los pastores se les llama pastores? Pues porque llevan a los pastos de la palabra. ¿Por qué se les llama obispos? Porque supervisan al rebaño. ¿Por qué se les llama ancianos? Porque deben tener la sabiduría de un anciano. Bueno, por supuesto que va a ir acumulándose al pasar de los años y siempre podrá aprender de otros y de la propia congregación, pero se espera que se conduzca sabiamente como una persona ya de edad, que por su experiencia y conocimiento de vida se sabe conducir. Bueno, ese es por eso que les llama ancianos, pero se fijó que dice, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Entonces, todas estas características se demandan del pastor solo porque va a poner el ejemplo. Pero todo creyente debe de llevar estas características en sí mismo. Dice, hospitalario. Y la siguiente, fíjese, apto para enseñar. Ahora, si usted ve las 4 paredes aquí y nuestro trasfondo, va a decir, pues ¿cuántos títulos de seminario caben en aptos para enseñar? Vamos a ver. Debe tener certificado, diplomado, licenciatura, maestría, doctorados, posgrados. ¿Qué es lo que significa apto para enseñar? Bueno, pues yo he estado en escenarios como profesor sobre todo, donde están los extremos, Y hay quien dice, pues ahí tiene que tener un doctoradito, porque pues vea la congregación que tiene. Está bien. Pero cuando usted va a zonas rurales y encuentra a pastores que apenas si tienen Biblia y uno que otro librito, pero que han sangrado por el Evangelio, literalmente. Usted se atreve a decirles, tú no estás en esta categoría, ¿Dónde están tus diplomas? ¿O tus certificados? ¿O tu maestría o tu doctorado? ¿Qué tanto es apto para enseñar? ¿A qué nivel académico? Si es que es académico, se refiere Pablo. Apto para enseñar debe verse como 2 cosas. Un poco más de conocimiento, si no de todos que la media de la iglesia, y con más habilidad que el resto de la iglesia, eso sí. No que no haya otros maestros, pero los pastores deben destacarse en la enseñanza, porque esta es la característica que no se le pide a los diáconos. Todas las demás sí se le piden a los diáconos, excepto esta. Deben ser maestros destacados.
Diría el querido pastor Jim Dowdy, en el púlpito no hay espacio para el cantinfleo. Cantinflas se hizo rico de decir muchas cosas sin decir nada. Vea sus películas. Le daba vueltas y vueltas y vueltas y enredaba a la gente y al final no había dicho nada. Pero el pastor no puede hacer eso. Al contrario, debe decir mucho con pocas palabras porque su tiempo es limitado. Y por favor, no piensen que alguien me pone ese tiempo. Yo pedí ese tiempo. Porque es lo, creo, adecuado. La queja de muchos de mis alumnos, tanto en México como en Estados Unidos, es que son muy poquitos, 25 minutos. No, papá, si no me puedes llenar 25 minutos con un buen sermón, menos me puedes llenar 50 minutos. Te estoy haciendo un favor. Te le estoy poniendo barata. Porque luego para hablar 50 vas a necesitar trabajar el doble por lo menos. Y luego a ver si tienes todavía los arrestos para que te sigamos durante 50 minutos. Diría el pastor Alex Montoya en su conferencia de predicación expositiva que ha dado muchas veces. Él decía, o dice, perdón, que no ha fallecido: hay hermanos a los que no les escucha ni su abuelita hasta el final. Pues aquí está mi mamita, ¿verdad? Cuando ella me veía hacer mis primeros pininos, pobrecita, pues quién sabe qué sermones se chutaba cuando yo empezaba, ¿verdad? Pero cuando ella me veía, se paraba orgullosa. Venga, mi hijo. Y me abrazaba orgullosa. ¿Quién sabe qué dije, hermanos? Yo ya desaparecí, mandé incinerar todas esas grabaciones. Pero ella estaba orgullosa. Si alguien no se dormía, era ella. Y ella. ¿Verdad? ¿O sí? No, ¿verdad? Pero de ahí en fuera, pues todos los demás, si se durmieron, pues ya ni modo, ¿verdad? Pero tiene que ser alguien a que se le entienda, que tenga contenido, sepa cómo estudiar este libro a profundidad. Ahora, ¿qué profundidad? Otra vez. ¿Qué le exigimos a nuestros hermanos allá en zonas rurales? Sin internet, con pocos recursos en su idioma o en su dialecto. ¿Qué tanto es apto para enseñar? O vamos a tener la arrogancia de ir y decir: usted no, usted no, usted no, usted no, usted no, usted no, usted no. Aquí llegamos los que sabemos. Vamos y les lavamos los pies y tratamos de elevarles su nivel un poquito más cada vez que vamos. Pero no los vamos a descartar, pues si esos hombres les han tumbado dientes, los han latigueado, les han roto los hombros. Estoy hablando de testimonios de primera mano que he escuchado por causa del evangelio, y nosotros vamos a llegar a descartarlos así. Ya le dije los requisitos, uno de los requisitos en la iglesia subterránea de algún país, ¿verdad? ¿Cuántos años has estado en la cárcel? Porque si no has estado cierto número de años en la cárcel, no puedes ser pastor entre nosotros. Punto. ¿Cuánto es apto para enseñar? Pues depende. Si el pastor tiene la posibilidad de seguirse capacitando, que lo haga. Pero si no, pues que enseñe con lo que tiene, con lo que sabe. Te voy a poner un ejemplito, y yo sé que yo solito me meto en Honduras, pero trataré de salir de estas. Dice la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Hace rato se las andaba leyendo por error, ahora sí va en serio. Pablo le escribió a los tesalonicenses, una iglesia jovencita, que ellos debían tener cuidado con lo siguiente. Capítulo 5, versículo 12: pero rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. ¿Por qué Pablo les escribió esto a los tesalonicenses? Es la gran pregunta. Reconozcan a los que trabajan. Pues ¿qué no debían entender eso ya, si eran una iglesia? Cuidar a sus pastores. Porque ni siquiera había pastores. Ya vio que dice a los que trabajan. ¿Por qué no les dijo como a los filipenses, a los obispos y diáconos entre vosotros? Porque la iglesia de Tesalónica era tan jovencita cuando Pablo les escribió esta carta que ni siquiera tenían todavía oficiales nombrados.
Ellos habían sido los oficiales, Pablo y su equipo habían sido y habían tenido que salir huyendo. La iglesia se había quedado sin líderes nombrados, oficiales, y empezaban a emerger por allí algunos y otros ya tenían celo. ¿Y tú por qué? ¿Y a ti quién te puso como pastor? ¿Ya te sientes mucho o qué? Por eso les dice: vivid en paz unos con los otros. Porque de aquellos que estaban tratando de servirles en sustitución de Pablo y su equipo, estaban siendo mal vistos. Pues, ¿y ustedes qué onda? ¿Ustedes quién los puso o qué? ¿Quién les llamó? Ah, ¿verdad? No está tan fácil. Pablo no los desechó. Dijo: pues esos hermanos tienen muy poquito entrenamiento, falsos maestros, ya se están levantando allí, se están ellos autonombrando. Alguien tenía que hacerlo. Entonces, ¿cuánto es apto para enseñar? Pues todo lo que el pastor pueda recolectar, y en muchos lugares no es demasiado. Aquello que tenga la posibilidad, pues que lo haga. Pero debe demostrar capacidad en la enseñanza fuera de lo normal dentro de la iglesia. Versículo 3: no debe ser dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso ni avaricioso. No dado a la bebida. Literalmente podríamos decir, no puede ser una persona que está pegado a la botella. Uno que bebe, que tiene mucho control sobre sí mismo, no que es conocido como un bebedor. Y quiero ser aquí muy prudente y muy claro. No estoy condonando, ni incitando, ni invitando a que usted haga nada. Solamente estoy diciendo, en la palabra de Dios no hay una prohibición tajante y absoluta respecto a la bebida. Si dice que como todo debe ser tomado con mucho temor y cuidado, porque puede esclavizar, o porque puede ser de tropiezo, o porque puede hasta dañar. Pero el pastor no debe ser conocido como alguien que es un bebedor, que pierde los estribos. Su estilo de vida no puede ser el de una persona que pierde el control de sus impulsos, de sus apetitos y de su conducta. Y una buena advertencia sería la siguiente: si tú tuviste problemas con esto antes de Cristo, mejor ni lo toques. Hazte a un lado. Pues como cualquier pecado, ¿no? Si algún pecado sabes que es tu talón de Aquiles, tu punto débil, pues mejor huye lo más que puedas de ese. No andes viendo hasta dónde puedes aguantar. Y sobre todo, si vas a ser de tropiezo para los hermanos, no ejerzas tu libertad, diría Pablo, si va a ser de tropiezo. Pero no puede ser alguien ahora que está ahí al lado de la bebida. ¿Y por qué digo al lado de la bebida? Una imagen muy gráfica de estar allí todo el día. Porque en ese tiempo la cantidad de alcohol que pudo haber venido en el vino era excesivamente baja. Si trajéramos a Pablo y le diéramos una paseadita por la sección de vinos del supermercado que usted quiera, diría: pues están locos ustedes, no más la cantidad de vino, de alcohol que trae esto. ¿Qué no les arde? ¿No? Diría Pablo. Porque eso era más bien juguito de uva. Entonces, para llegar a embriagarte tenías de verdad que beber mucha cantidad de vino. En su comentario la carta a los Efesios del capítulo 5, versículo 18, el pastor MacArthur, cuando habla allí de no os embriaguéis con vino, él habla de cómo era la producción de vino. En muchas ocasiones no era el vino fresco de que se aplastaban las uvas, sino a veces se hacía como una jalea, servía el jugo de uva y se iba haciendo gelatinoso. Era como hacer mermelada. Y eso se guardaba y se podía almacenar, dura más, como cualquier mermelada, ¿verdad? ¿Ustedes refrigeran la mermelada? Yo también tengo esa mala costumbre, pero creo que se podría, ¿no? Porque es una conserva, ¿no? Bueno, la cosa es que hacían su mermeladita y entonces luego tomaban un pedazo y le echaban en agua y le daban vueltas y les servía, era como tomarse un tang de uva, pues. Pues para embriagarte con tang de uva, ¿cuánto tang te tienes que tomar? Bueno, pues era así. Entonces es alguien que no tiene control, que sigue y sigue y sigue. Entonces por eso dice: no dado al vino, no pendenciero. Ay, mire, el pendenciero
es una persona que le gusta discutir. Es una persona que le gusta discutir. Pablo escribió en la segunda carta, capítulo 2, versículo 24, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. El pendenciero es una persona que está buscando discutir. Es una persona que golpea con sus palabras. Ahora me voy a brincar al siguiente término. Aquí dice no pendenciero y luego me voy a brincar amable y dice no contencioso. ¿Sabe cuál es el contencioso? El que pelea con los puños. Entonces hay personas que pelean con los puños, hay personas que pelean con las palabras. Imagínese el riesgo, el problema que es tener a una persona llena de doctrina que le encanta discutir. Señor Santo. Imagínese lo que es tener una persona que puede herir con la doctrina en vez de edificar. Si el pastor es una persona que va a estar lleno de la palabra para estar llevando a la congregación a los pastos de las escrituras, no solo desde el púlpito, sino en nivel personal, uno a uno, pero va a estar peleando todo el tiempo, es una persona destructiva. Nada más aplasta a los creyentes y les echa en cara. Y le saca versículo tras versículo, y por esto, y por esto, y por esto. Pero no hay amor. ¿No dijo el apóstol Pablo hablar la verdad unos con los otros en qué? En amor. Entonces te vuelves en un címbalo que retiñe. Y dale al platillito ese. Pero no hay amor, entonces eres un címbalo que retiñe. Y nada más. Estás aquí haciendo ruido, molestando a la congregación. Mejor sería que te callaras. Si no sabes edificar, si no sabes expresar la doctrina con amor, mejor cállate. Nos haces más bendición así. No, yo sé que hay puntos doctrinales que merecen ser tratados como deben ser tratados. Por cierto, oren por mí, ¿pueden? Hoy antes de comer, antes de sus alimentos, oren por mí. En la tarde voy a ir a predicar a la Iglesia Bautista del Divino Maestro. Un temazo que me asignaron, pero va a estar duro. Allí Pablo dice, y si alguno pervierte este evangelio o si trae otro evangelio, sea anatema, sea maldito, es decir, sea destinado para el juicio de Dios. Dirían los grandes teólogos, hay orejas. ¿Cómo se predica eso suavecito? Pues no. Entonces pídale al Señor. Yo sé que hay puntos así, pero el pastor no debe ser una persona que es pendenciero, que le encanta liarse a palabras y a decirle a la gente. ¿Sabe que una vez dijo el pastor MacArthur, cuando vino aquí al World Trade Center hace como 85 años, dijo él, muchas veces me dicen que soy más amoroso en persona que en mis libros. Dice, es difícil amar a alguien a través de la palabra escrita. Pero cuando usted camina por los pasillitos, y no es que seamos cuates, no es que yo le diga, Johnny, ¿qué habla? No, con todo respeto. Es que cuando uno va allí y logra pasar allí al lado, el hombre es todo amor, va saludando y sonriendo. Y uno dice, pues sí, es que esta es la cara de la doctrina, ¿verdad? La doctrina cristiana hace rostros sonrientes, amorosos. Esto no dice la Declaración de Westminster. Tranquilo, hermano, pues que se vea la Declaración de Westminster aquí, ¿no? Aquí. El pastor no es pendenciero, pero tampoco es contencioso. Mucho menos le gusta andarse aliando a golpes. No puede. No puede ser. Creo que ese no merece demasiada explicación porque es claro. Si es el que le tocan el claxon porque no pasó rápido de la zona de peatones, ¿verdad? Ya cambió y ahí vas caminando. Te toca, ¿qué? Pues espérate, hermano, pues me duele el pie. No, tranquilo, pues ya, perdón, te pasa. O el que toca el claxon, ¿no? Órale, hermano, pues qué. Tranquilo. No es el pendenciero, pero dice es amable.
¿Qué quiere decir eso de amable? Bueno, esta amabilidad es una persona, además, que es considerado cordial, paciente, tolerante. Pues, que tenga buen trato, ¿no? Que sea cordial, que sea amable, que sea tolerante. Pacientito. Cuando yo era joven y estaba en el ministerio ya, mi gran duda era, pero si ya lo prediqué, ¿por qué no? Hasta que en su gracia el Señor me mostró, pues porque no son robots. Porque las verdades de la palabra se van apropiando poco a poco y luego eso transforma la manera de pensar. Y una vez transformada la manera de pensar, empiezan a cambiar las acciones. Pero no es a punta de sermonazos nada más. El sermón es una gran parte, pero hay otros elementos que contribuyen a la edificación del carácter de Cristo en cada cristiano. Es paciente. No, hermanos, si aquí hay algunos héroes de la fe que soportaron años de... Tenían las orejotas así, ya saben cuáles tienen las orejotas así, ¿verdad? Ahora ya todavía tengo, pero se han ido haciendo más chiquitas. Pero aguantaron vara. Me enseñaron a predicar hasta quedándose dormidos. No es cierto, no se quedan dormidos. Pero me aguantaron. No era muy amable, pero ellos aguantaron. Espero ser hoy un poco más amable que en esos tiempos. Son héroes de la fe. Tiene que ser un hombre amable, no avaricioso. Uy. ¿Seguros que vamos a ir a comer? No avaricioso, es decir, debe no tener amor por el dinero. Aquí le va una palabrita rimbombante, afilaugurón. Siempre que usted en el idioma griego empieza con letra A, es sin, es negación. No tiene filos, amor, augurón, al dinero, afecto al dinero, porque es raíz de todos los males, dice 1 Timoteo 6:10, porque sus costumbres de todos los creyentes deben ser sin avaricia, pues la promesa es, no te dejaré ni te desampararé, dice Hebreos 13:5. Pablo dio una exhortación muy grande en esta misma carta, en el capítulo 6, versículos del 6 al 16, diciendo, pues cuidado, porque por esto caen muchos en lazo. Uy, hermanos, si le contara la cantidad de desgracias que han ocurrido en las iglesias por el dinero, y cuando los pastores tienen acceso al dinero de la iglesia sin vigilancia, sin supervisión, sin restricción, es una trampototota, una tentación gigante. Pues si ya le dije que hay muchos de nosotros bivocacionales, si no hay vigilancia, si no hay supervisión, pues es fácil caer en tentación. Salió un verso sin esfuerzo. No necesito contarle las historias porque además no son dignas del púlpito del Señor. Esto no es mío, esto es del Señor. No son dignas, pero usted las conoce. Dándole, agarrando, pellizcando de aquí para allá. Pues no se puede. Por eso Pablo advirtió a todos los creyentes, pero en especial a los pastores, que tuvieran cuidado con este tema. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Dice 1 Timoteo 6:9. ¿Sabe que yo conocí una persona que decía, Dios me llamó a ser pastor de mega iglesia? No de iglesias chicas, yo voy a ser pastor de mega iglesia. Y mandó currículum, ¿sí? A ver si chicle y pega, ¿no? No sé en qué proverbio está eso, pero él pues así decía, chicle y pega. Pero no, pues, no sé si hoy está en el ministerio, pero al menos en ese tiempo él decía, voy a ser pastor de mega iglesia, de iglesia chica no. No sé qué lo llevaba a eso, pero bueno. Que gobierne bien
su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Tiene que ser un buen líder y tiene que haber prueba de esto. Y le voy a decir por qué lo abro de esa manera. Buen líder y tiene que haber prueba de esto. Porque Pablo no tenía hijos más que espirituales. Si este es requisito no negociable, indispensable, entonces Pablo como hombre sin hijos quedaba descartado del ministerio, y de paso Timoteo. Y de paso todos aquellos que no tengan hijos y que aspiren a estar en el ministerio o que estén en el ministerio. ¿Sabe que este versículo yo lo traía aquí clavado? Si usted no conoce el testimonio de mi esposa y mío, pasamos por años de infertilidad. Queríamos tener hijos, pero no podíamos tener hijos. Y una doctora con muy poca ética profesional y menos palabras amables dijo: y el problema es el hombre, no ella. El problema mayor es él. Pero aquí dice, bueno, pero si usted lo ve desde que Pablo no tenía hijos, Timoteo tampoco tenía hijos, entonces Pablo no puede estar hablando necesariamente de lo indispensable de ser papá, sino de que hay un liderazgo demostrado. ¿Dónde muestras liderazgo? ¿Dónde se nota que eres buen líder, que sabes conducir a los demás para la consecución de objetivos? ¿Dónde se ve? Porque ya les dije que en el Antiguo Testamento nombraban líderes, supervisores. Pero si no sabes llevar ni siquiera un rebaño pequeñito, ¿cómo vas a llevar un rebaño grandote? ¿Sabe que una de mis cosas que atesoro de las glorias del fútbol americano allá en Los Galeana es que yo era el más chamboncito del equipo, ¿eh? Y aquí hay testigos. Yo no era ni el más rápido, ni el más alto, ni el más fuerte, ni el más nada. Pero era el capitán del equipo. Y los demás, que sí eran rápidos, fuertes, y demás, y además galanes, ¿no? Porque estaban altotes y ponchadotes, no sé, acá. Con respeto a lo presente. Pero me seguían a mí. Y todavía me acuerdo del comentario de Arturito, que fue a ver la segunda final que jugamos. Y él dijo: tú le sirves más a este equipo desde la banca que allá adentro, porque desde afuera les estás diciendo lo que tienen que hacer. Pues por la gracia del Señor, porque estos no tenían responsabilidad para conmigo. Yo ni les pagaba por jugar para mí, ni me debían nada. Bueno, pues el Señor te da. Tiene que ser alguien que tenga liderazgo demostrado. Despiértese un poquito, que ya vamos al versículo 6. No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. No un neófito, dirían otras versiones más antiguitas. No alguien que no tenga conocimientos, tiene que ser alguien con cierto conocimiento. No un recién convertido. ¿Por qué? Porque se puede envanecer. Se puede envanecer. No voy a decir en qué organización estaba yo trabajando, pero era una de esas organizaciones donde se vota, o sea, se toma voto para ver quién es el líder y el vicepresidente y el secretario y el tesorero y bla, bla, bla. Y te hacen todo equipo. Pues me pusieron de presidente de jóvenes a nivel grandecito. Pero me pusieron a mí, a uno, que cuando los fui conociendo al equipo que me dieron, me dice: bueno, es que yo no sé mucho de lo que tengo que hacer. No te preocupes, yo te explico. Y me empezó a platicar su historia. Me decía: es que mi pastor me dijo que viniera. Pero yo tiene 15 días que salí de la iglesia de los santos de los últimos días. O sea, de los mormones. Y el pastor, pues yo creo que se le hizo bonito ungirlo y decir: tú vas a ser líder de jóvenes, vente conmigo. Y allí resultó que lo votaron y me lo pusieron, o sea, lo eligieron y me lo pusieron de parte del equipo. No, pues, pa' afuerita. No tienes ni idea de la salvación, bien clarito, y ya estás aquí.
Tampoco el pastor puede ser alguien nuevo. Y es que aguas, hermanos, porque hay por allí mucha gente que domina las pláticas, que es hablantín, que es chistosito, pero que viene sin conocimiento de la Escritura. Pero como es chistosito y nos cae bien a todos, mira, luego se le ve la cara de líder. Pues espérate, pues deja que crezca en la fe, ¿verdad? Que tenga raíces en el evangelio, y a lo mejor lo chistosito y demás le va a servir cuando tenga raíces, pero no ahorita. No el nuevo. Porque no caiga en condenación. ¿Cuál fue la condenación, la tentación y condenación del diablo? Bueno, ha de tener ya millones para esta hora, ¿verdad? Para este día y fecha, no, hombre. Pero la original a la que se refiere Pablo, ¿cuál fue? Ser como Dios. Su arrogancia, su soberbia, su egoísmo. Pues ¿qué cree que le va a pasar si no tiene raíces en el evangelio? ¿Qué cree que le va a pasar? Pues se le va a subir a la cabeza rápido. Y al rato ya sabe. Las historias desastrosas de gente que se siente con el título para tratar a los demás con la punta del pie, para exigir. Pues si el Señor entró a Jerusalén en un pollino en el que nadie había montado, el pastor debe tener cambio de carro cada año. ¿No me lo cree? Búsquele y va a encontrar que sí hay quien dice eso. Y así muchas otras cositas. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es decir, no es que le vaya a caer bien a todos, y creo que a todos aquí nos queda clarito que el creyente no es monedita de oro y que más bien les vas a caer mal a muchos. Pero una cosa es que por causa del evangelio les disgustes a que por causa de tu personalidad tosca, áspera, les disgustes. Eso es diferente. Debe gozar de buena reputación, no necesariamente quiere decir que le cae bien a todos. Quiere decir que si a alguien le cae mal es por causa del evangelio y no porque él sea una persona difícil de llevar. Porque eso es ¿qué? Una buena reputación entre los de afuera. Los de afuera lo conocen como alguien, pues bien, ¿verdad? No es el que se oyen los portazos, ya se está peleando otra vez con su mujer, o que mire, ya está azotando la puerta. No, ya se salió enojado, ya prendió el carro, ya se fue. 3 días después ya regresó el pastor con su esposa. No, pues tampoco. No puede ser. Debe gozar de buena reputación para que no caiga en descrédito. Pues sí, ¿quién va a confiar? Imagínense si nos hacemos de una mala fama aquí con las personas que están aquí afuera, que trabajan y demás. ¿Qué van a decir? Pues ellos dicen que son cristianos. Yo pensé que un cristiano era diferente, pero míralos. Menos el pastor. Y en lazo del diablo. ¿Quién? Hace rato yo hacía la pregunta, ¿por qué quieres entrarle a esto? Porque además de todo, el diablo te va a poner un tiro al blanco aquí. Te va a buscar hacer caer de una o de otra forma. Porque si caes tú, caen todos ellos. En una u otra manera van a ser tropezados. Traes un tiro al blanco aquí. La idea es que a través de un servicio fiel a Cristo, ese tiro al blanco se vaya haciendo cada vez más chiquito. Que cada vez tenga menos de dónde agarrarte. Pero que le punte al corazón. Púntale bien. Ronald Reagan, expresidente de Estados Unidos, después del atentado donde a él sí lo hirieron, en alguna otra ocasión estaba dando un discurso y explotó uno de los globitos. Dejó de leer su discurso y nada más dijo, ahora sí fallaron. Y siguió leyendo su discurso. El pastor tiene que estar dispuesto a convertirse en un enemigo a muerte de Satanás. Inténtale, porque yo voy a seguir a Cristo hasta que me convierta en una amenaza para el reino de las tinieblas. Pero sea el más insignificante de los siervos en el reino de Dios.
Apúntale bien. Aquí está. Déjate de jueguitos, apúntale bien. No es que esté hablando con el diablo, es que el lazo del diablo lo va a querer jalar, lo va a querer atrapar, está tendiendo trampa, pero el pastor debe estar decidido a no dejarse atrapar por medio de su buen testimonio. No haya forma de agarrarlo, de engatusarlo, de decir, ahora sí ya cayó. Y todo creyente también. Vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y no solamente pastores, sino a todos los creyentes. ¿Me explico? Todo lo que hemos dicho, hermanos, aplica para todos los creyentes, excepto el apto para enseñar. Pues ahí Dios dio dones específicos. Todo esto apunta a los diáconos, excepto el apto para enseñar. Es la gran diferencia que hay entre uno y otro. Ya veremos más de qué hacen los diáconos, pero el pastor, ¿qué hace? Guía al pasto, es supervisor y además es anciano, habla con sabiduría. Todas estas características son para que sea ejemplo de lo que todo creyente debe ser, no solo el pastor. Y así la iglesia va creciendo a semejanza de Cristo, con líderes que reflejen a Cristo. Ore por los pastores. Ore mucho. Es una dicha, hermanos. Hace mucho que no lo digo, pero lo voy a decir otra vez, y con esto casi ya cerré. Ser hijo de Dios es un privilegio, pero ser renovado es un placer. Es un placer servirles, pero es difícil, es pesado. Ayúdenos en oración. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a cumplir a cada uno de nosotros el rol que nos has dado aquí. Que sea para tu gloria, Señor. Nunca persiguiendo nombre, sino que el nombre de Cristo Jesús sea lo que resuene y sea claro quién es el Señor de esta iglesia. Bendice a tu preciosa renovación, tu imperfecta pero también amada renovación. Sigue perfeccionándonos en la santidad. Señor, que te conozcamos mejor para que te amemos más. Amén.